Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. La decisión de Rusia de no renovar el acuerdo de granos del Mar Negro ha provocado incertidumbre y volatilidad en los mercados. Desde que entrara en vigencia hace exactamente un año, este acuerdo permitió el envío de 33 millones de toneladas métricas de granos. En caso de que estas rutas ya no puedan ser utilizadas, se esperan aumentos en los precios de los granos, así como escasez, algo que podría afectar especialmente a países del este de África, donde millones de adultos y niños sufren desnutrición. Y vamos ahora a la Bolsa de Frankfurt para conectar con nuestro compañero Ezequiel Daray, que nos va a aportar más información. Ezequiel, estamos hablando de un acuerdo que muchos analistas consideraban crucial para combatir el hambre en los países más pobres. ¿Qué tan importante es el flujo de granos ucranianos y qué podemos esperar en este nuevo escenario? Bueno, Andrés, hay que entender que Ucrania es una potencia exportadora en alimentos. Es el quinto exportador mundial de trigo, el tercer exportador mundial de maíz. Exporta el 46% del comercio total de aceite de girasol. Esto ha provocado que los precios en Chicago aumenten levemente, pero todavía hay que decir, estamos muy lejos. El trigo está en la mitad de lo que estuvo en el máximo el año pasado, cuando comenzaba la invasión rusa a Ucrania. El maíz está en un 60%, o sea, todavía estamos lejos de los máximos. Pero bueno, esto afecta, como decías, a los países más necesitados. Por ejemplo, en el Programa Mundial de Alimentos, 750.000 toneladas de estos granos fueron entregados a países con problemas de hambre, y reemplazarlo en caso de que no se pueda seguir utilizando el grano ucraniano complica, porque hay otros países que lo pueden proveer, pero hay mayores costos logísticos, y hay que tener en cuenta que muchos productores han enfrentado en el último tiempo sequía, con lo cual tampoco la producción no es ilimitada. Ezequiel, esto es también un golpe para la economía ucraniana y llega en un mal momento por obvias razones. ¿Podrían otros grandes productores como Brasil o Argentina incrementar su producción en el corto plazo? Sin dudas. A ver, Ucrania ya estaba exportando 40% menos con este acuerdo de lo que exportaba antes de la invasión rusa. El 75% de estas exportaciones salían a través del Mar Negro. Ahora se buscan algunas alternativas, podría exportarse parte por tierra, algunos hablan también de una ruta por el Danubio hacia Rumania, pero no sería para nada comparable con lo que se hacía a través del Mar Negro. Como alternativas está Rusia, un gran productor de granos que, como decíamos en el informe, ha ido incrementando también su producción. Y en el caso de Argentina, Argentina es una potencia exportadora de trigo, pero por problemas internos en las últimas dos campañas se ha sembrado cada vez menos superficie de trigo. Y Brasil, como decíamos en el informe ayer, es una potencia exportadora de maíz, es el segundo proveedor de maíz a Europa después de Ucrania, pero también depende mucho del flujo de fertilizantes. Estos fertilizantes provienen de Rusia, así que es un país también que está afectado en cuanto a la guerra. Creo que la mejor solución sería que este acuerdo se pudiera renovar, porque reemplazar estos cereales no va a ser cosa fácil. Ezequiel Daray en la Bolsa de Frankfurt. Gracias. Hasta cualquier momento. Y específicamente de granos y de este nuevo panorama vamos a hablar ahora con Diego de la Puente, director de Novitas, consultora en el análisis del mercado de granos. Diego, cuéntanos cuáles son las posibilidades reales de Argentina y Brasil de reemplazar la oferta de granos que desaparece con esta falta de acuerdo con Rusia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches para ustedes. Sí, digamos, si hablamos del mercado del maíz y de la soja, claramente Sudamérica es un país tremendamente importante. Estamos hablando de casi el 50% del comercio mundial de maíz en Sudamérica y más del 65% del comercio mundial de soja, con lo cual en estos dos productos, sin lugar a dudas, la región más importante productora y exportadora de granos de estos dos productos es Sudamérica. En el caso del trigo es distinto, porque en el trigo el único país importante en la región es Argentina, y claramente, si bien es un top 10 dentro de los principales productores y exportadores mundiales de trigo, no alcanzaría a reemplazar parte del trigo que exporta Ucrania. Recordemos que Ucrania es el cuarto exportador mundial de granos, con lo cual reemplazarlo no va a ser una tarea sencilla, sobre todo ahora cuando estamos viendo
las sequías que está habiendo en Estados Unidos, con una caída en la condición de los cultivos al arranque, ahora mejorando un poco. Y después, por supuesto, todo esto va a depender muchísimo de lo que ocurra con el clima en Sudamérica en un año Niño, que si bien para la Argentina, para Uruguay y Paraguay pueden llegar a ser benévolos desde el punto de vista climático, no sería lo mismo para la región de los Cerrados, ahí en Mato Grosso do Sul en Brasil, que por supuesto hoy es la región más productiva del mundo y que ahí podría ser seco. Entonces todo depende de cómo venga el panorama climático durante el verano austral, ¿no? Y más allá de estas oportunidades o potenciales oportunidades, ¿cuál puede ser el efecto de la suspensión del acuerdo en el costo de alimentos en América Latina, si además las exportaciones adicionales van a reducir la oferta para el mercado interno? No, yo diría que desde ese punto de vista no hay mayores inconvenientes. Por ejemplo, en el caso de Argentina, es un país que está preparado para exportar a 400 millones de personas y somos un poco más de 40 millones. Lo que pasa es que la población mundial, si bien la tasa de crecimiento está disminuyendo, en términos nominales o en valores absolutos sigue creciendo. Desde que arrancamos el día de hoy hay más de 160.000 personas más en el mundo y desde que empezamos el año tenemos casi 40 millones de habitantes más en el planeta. O sea que cuando terminemos este año 2023 va a haber cerca de 80 millones de personas que va a haber que seguir alimentándolos. Y claramente eso es un efecto que con la sequía y los cambios climáticos que estamos viendo, fruto de la cuestión del medio ambiente. Y por supuesto, esta decisión de parte de Rusia de cerrar el corredor marítimo seguro en Ucrania, sin lugar a dudas que va a poner más tensión en los precios. Diego, por último y brevemente, Rusia dio este acuerdo por terminado diciendo que no recibió lo prometido. Concretamente creo que se refieren al leve relajamiento de las sanciones. ¿Es cierto este argumento de Moscú? Yo creo que ya se venía hablando de esto, el mercado lo venía viendo. Creo que hay una sensación también de impotencia por parte de Rusia, de no estar avanzando como pensaba que iba a avanzar en la guerra. Y sin lugar a dudas, sobre todo el hecho de haberlo expulsado del sistema SWIFT, que es el que permite que una nación importe y exporte divisas, y eso no se reincorporó dentro de este acuerdo, me parece que Rusia está de alguna manera tratando también de usar esto como un arma, ¿no? O sea, Rusia sabe que tanto en el caso de los alimentos como el de los fertilizantes, pero sobre todo en los alimentos, puede usar los alimentos como un arma, sobre todo para el mercado europeo, y me parece que lo está haciendo. Sí, una importante palanca de presión para Rusia. Diego de la Puente, director de la consultora Novitas en Buenos Aires, gracias por estos análisis. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Más información. Un informe del Wall Street Journal ha nombrado a AT&T y a Verizon entre varios gigantes de las telecomunicaciones que han abandonado una extensa red de cables subterráneos de plomo tóxico, con un gran número de ellos posiblemente contaminando el suelo y las fuentes de agua potable. Según analistas financieros, AT&T se enfrenta a riesgos financieros incuantificables que crearían un riesgo a largo plazo para sus acciones, pues todo indica que la empresa tiene una importante exposición en cables de plomo tóxicos, con una red que abarca cerca del 40% de los hogares estadounidenses. De este asunto hablamos ahora mismo con nuestro colega Argemino Barro, que nos está escuchando en Nueva York. Argemino, las acciones de la multinacional AT&T cayeron un 13% desde que el Wall Street Journal publicó esta investigación hace menos de una semana, alcanzando el precio mínimo de los últimos 30 años. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias económicas y legales de este descubrimiento? Pues pueden ser consecuencias potencialmente bastante graves. Estas empresas de telecomunicaciones, AT&T, Verizon, Frontier Communication y otras competidoras, según la investigación que ha publicado el Journal, tendrían conocimiento desde hace décadas del carácter contaminante de estos cables de cobre enfundados en plomo que se habría vertido al ecosistema. Por eso, en las últimas horas, algunas agencias de calificación financiera como Citi han degradado la valoración tanto de Verizon como de AT&T. Estamos hablando de más de 3.000 kilómetros de cables cuya reparación, según la investigación, costaría en torno a 60.000 millones de dólares. Este reportaje ha creado un efecto bola de nieve. Al final, AT&T ha tenido que responder. Ha dicho que las pruebas presentadas por la investigación son defectuosas. Lo que está claro es que continuaremos escuchando al respecto en las próximas semanas.
Argemino, el caso de estos cables hechos con materiales tóxicos no es excepcional. La modernización de viejas infraestructuras en Estados Unidos es una cuenta pendiente desde hace décadas, pero hay planes al respecto del gobierno de Joe Biden, ¿o no? Exactamente, el gobierno de Joe Biden ha aprobado por el momento un plan de 1,2 billones europeos de dólares para reformar las infraestructuras, con un acento también en la lucha contra el cambio climático. Pero son cifras a todas luces insuficientes. Recordemos que la mayoría de las infraestructuras en este país, puentes, carreteras, edificios públicos, datan de la época del New Deal con Franklin Delano Roosevelt. Hablamos de hace 90 años. Según la Asociación Americana de Ingenieros, reformar o modernizar las infraestructuras en este país costaría 4,5 billones europeos de dólares. El 43% de las carreteras necesitarían una remodelación. Damos un dato: viajar en un tren de Estados Unidos conlleva 48 veces más posibilidades de resultar herido que viajar en un tren, por ejemplo, de Alemania. Así que hay razones de peso por las que esta ha sido una prioridad en anteriores administraciones, en la actual de Joe Biden y, por supuesto, en los gobiernos del futuro. Argemino Barro en Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. A vosotros, un abrazo. Y antes de irnos, le contamos que la Unión Europea impulsa un acuerdo con Chile para asegurarse el suministro de una materia prima clave en el ámbito de las nuevas tecnologías. De esta manera, Europa pretende tener acceso a grandes yacimientos de litio en Chile, lo que le permitiría reducir su dependencia de China. Se trata, por supuesto, de un insumo muy demandado para la producción de baterías, tanto de automóviles como de teléfonos celulares. Sin embargo, la extracción de litio en los salares del norte chileno despierta muchas controversias. Los ambientalistas aseguran que es la causante de la reducción de las napas de agua. Todos estos contenidos y muchos más están en nuestra aplicación móvil. Descárguela y nos vemos la próxima. Gracias.